Ahí está, ahí la pusimos a grabar. Ahí está. Gracias. Bueno, hasta ahora siempre vimos y estuvimos trabajando con las transferencias y a partir de la propiedad que a nosotros nos interesaba conocer, mirábamos qué pasaba con energía, qué pasaba con cantidad de movimiento y qué pasaba con masa. Pero lo veíamos en términos globales. Si bien analizábamos macroscópica y microscópicamente, nos referíamos a las transferencias siempre en el volumen de control y manejándolas así. Ahora vamos a ponernos específicamente a mirar, a entender las transferencias de calor. Más adelante vamos a ver transferencias de masa, ¿sí? Y si llegamos, si nos da el tiempo, vamos a ver transferencias combinadas. O sea, cuando en algún momento nosotros tenemos transferencia de masa y transferencia de calor en forma simultánea. Ya lo vimos al principio de la asignatura, normalmente tenemos transferencias simultáneas de calor y masa y de cantidad de movimiento. Nosotros para entenderlas las separamos, vimos primero una, después otra y después otra. Ahora retomamos con calor primero, masa después, y vamos a ver si podemos dar un tratamiento matemático de las transferencias combinadas, ¿no? En alguno de los papers, no recuerdo en cuál ahora, hay referencias y trabajan y estudian mucho sobre estas transferencias combinadas, porque matemáticamente son una complicación, son realmente complejas, porque hay que evaluar muchas cosas en forma simultánea. Entonces está complicado. Por suerte existen computadoras y simuladores que nos permiten resolver cálculos de una manera diferente y entonces se acerca más a nuestro entendimiento. Bueno, ¿qué es la transferencia de calor? Ya lo vimos y lo dijimos, pero vamos a focalizar ahora en que la transferencia de calor es energía, claramente, ya lo sabemos, ¿sí? Que está en tránsito, que se está moviendo, ¿sí? Debido a una diferencia de temperatura entre una fuente que está más caliente y un sumidero que está más frío. Siempre que tengamos dos cuerpos o dos fluidos, uno más caliente que el otro, va a existir una diferencia de temperatura y por lo tanto una transferencia de calor del más caliente al frío. Esto existe siempre que haya una diferencia de temperatura, siempre, sin importar la sustancia que sea, el estado en el que se encuentre esa sustancia, si está fluida, si está sólida y cómo es, ¿sí? Pero siempre tenemos de mayor temperatura a menor temperatura. Esto pasa siempre y es una verdad que todos conocemos, ¿no? Sabemos que es así. Y la velocidad de este transporte, de esta transferencia del más caliente al más frío, de la fuente al sumidero, siempre va a estar dada por una ley, o por distintas ecuaciones, pero siempre vamos a tener una fuerza impulsora, que es quien propone el intercambio, y una resistencia, que es quien impide ese intercambio, ¿sí? Y la relación entre ambas es la velocidad con la que nosotros vamos a poder vamos a poder tener ese proceso. Esta conducción de calor, nosotros, como siempre, la podemos evaluar de distintas maneras, ¿no? Pero vamos a pensarla primero en estado estacionario y trabajar en estado estacionario para entenderla y poder resolver, y después vamos a analizar y vamos a trabajar en régimen transitorio, ¿sí?
nosotros en la industria, en nuestra actividad profesional, por lo general estamos trabajando en estado transitorio. ¿Sí? No sé, ¿alguien quería decir algo, me pareció? No se escuchó un ruido. Siempre estamos en estado transitorio. Por lo general nosotros recibimos la leche fría a la temperatura de tambo, 4 o 5 grados, y la tenemos que pasteurizar y la llevamos de los 4 grados, la tenemos que calentar a la temperatura de pasteurización, después la tenemos que mantener y después la tenemos que volver a enfriar. Entonces, si miramos lo que le pasa en el tiempo a la leche en nuestra planta, pues claramente no estamos en régimen estacionario si miramos a la leche. Si miramos al equipo, y posiblemente podamos evaluarlo en estado estacionario porque la entrada del equipo va a estar siempre a la misma temperatura, siempre va a entrar a 4 grados. Y la salida del equipo, o por lo menos la salida del pasteurizador antes de entrar al enfriamiento, va a estar en 60, 65, 70, no sé, la temperatura que nosotros decidamos. Entonces, la entrada va a estar a la misma temperatura siempre, sin importar el tiempo, y la salida en el equipo va a estar siempre a la misma temperatura, sin importar qué es lo que nos pasó. De hecho, es la condición de contorno que nosotros queremos fijar para garantizar que se pasteurizó. Ahora, si nosotros miramos la leche o el fluido que estamos calentando y enfriando, y no, estamos claramente en un régimen transitorio. Porque entramos con 4 grados, lo subimos a 60, 70, 75 y después lo volvemos a enfriar, ¿no? Entonces siempre desde el fluido nosotros estamos fuertemente trabajando en estados transitorios y desde los equipos muchas veces estamos trabajando en estados estacionarios. Entonces tenemos que tener la posibilidad, la capacidad de poder identificar cada uno y trabajar de acuerdo, ¿eh? con eso. Y claramente vamos a trabajar siempre con los volúmenes de control y poder definir ahí qué es lo que está pasando. Y si hablamos de volumen de control, hablamos permanentemente, perdón, permanentemente de las condiciones de contorno, ¿no? Que son las que nos van a poder permitir analizar y pensar en el tiempo cero pasa tal cosa, en el tiempo t más delta t pasa tal otra, en tal lugar, en el centro, en la pared, y ahí vamos definiendo las distintas condiciones de contorno. ¿Sí? Bueno, me imagino que en física lo habrán visto, en la escuela secundaria lo habrán visto también, pero nosotros sabemos, y hasta ahora no hubo nadie que piense y plantee como hipótesis algo diferente, que el calor se transfiere de 3 maneras. Y por lo tanto hay 3 modelos que nos permiten entender qué es lo que pasa con la transferencia de calor. Como otras veces y como con las otras cosas que estuvimos pensando, vamos a mirar cada una por separado. Vamos a mirar la conducción por un lado, vamos a mirar la convección por otro lado y vamos a mirar la radiación por otro lado, separadas entre sí, y después vamos a tratar de pensar o analizar qué es lo que pasa cuando hay combinaciones de las 3 formas de transferencia. Estamos organizando para mitad, así, la primera quincena de junio, de acá unos 20 días, más o menos 15 días, creo que cae 10 de junio, 13 de junio por ahí, una charla con un especialista en hornos, que es digamos, una empresa que tiene, digamos, las mayores instalaciones industriales de hornos acá en Argentina. Es una empresa, bueno, no importa la empresa, pero el técnico que nos va a acompañar tiene mucho conocimiento
Y bueno, justamente eh, en los hornos y en todos los medios de cocción se producen estas tres formas de transferencia en forma simultánea y poder verlo en un equipo está muy interesante y muy bueno, así que le pedimos que nos acompañe. Así que vamos a ver si lo podemos hacer y especialmente queremos mostrar, digamos, esta combinación y que uno puede tomar partido a favor de de una forma, de otra, de la otra manera en que se transfiere el calor o de las tres a la vez, ¿no? Eh, en un pequeño ejemplo de una olla, como este que está puesto acá, quién me dice o quién se anima, quién se acuerda cómo era la conducción? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda, silencio absoluto. Este, Muy algo que te acordás del secundario, pero no me acuerdo. muy tranquilo, ¿sí? La conducción siempre se da cuando hay, o siempre no, la mayor cantidad de veces se da cuando hay sólidos. ¿Sí? Y existe un gradiente de temperatura, también se da en líquidos y gases, pero cuando existe como dice acá, un gradiente de temperatura y que ocurre a través de un movimiento de electrones entre la zona más caliente y la zona más fría. En, en el ejemplo es cuando nosotros ponemos a calentar una olla y el mango de la olla está muy caliente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegó de la zona de más temperatura, que es la que está en contacto con la llama abajo, al mango de la olla? Y si podemos armar como una especie de perfil, desde la parte que está en contacto con la olla hasta nuestra mano, tenemos un gradiente de temperatura, mucho más caliente en la olla y menos caliente en, cercano a nuestra mano, ¿no? Entonces acá hay transferencia de calor por conducción, por dentro del sólido. Por convección, los tres son conducción, convección y radiación. ¿Sí? Por convección, ¿sí? Implica una mezcla de elementos macroscópicos, ¿sí? Que hay elementos más fríos o partes más frías y partes más calientes, ¿sí? Y por esta diferencia de temperatura, ustedes saben que hay una diferencia de densidad. Cuando el fluido está más caliente tiene una densidad menor, entonces sube, y el fluido que está más frío tiene una densidad mayor, por lo tanto baja. ¿Sí? Entonces se produce una convección natural, ¿sí? Hay un movimiento de abajo hacia arriba, del caliente que sube y de arriba hacia abajo, del frío que baja, y que nos permite, bueno, justamente tener un movimiento de convección y que el calor se transfiera desde la parte caliente hasta la parte fría. Esta convección es natural porque solamente se produce con el cambio de densidad. Pasa en el aire, pasa, bueno, en las chimeneas. Esta es una de las características que hacen que las chimeneas funcionen, ¿no? Que el aire caliente que está abajo en contacto con el fuego suba, este, y genere un flujo ahí en el medio, ¿no? No baja nada porque por el mismo conducto no puede bajar nada, pues está todo saliendo, pero sí entra aire en la boca de la estufa o en la boca de donde nosotros estemos prendiendo fuego. Y cuando está el humo arriba, más caliente, con una densidad menor que la atmósfera, también sale y genera una diferencia de presión. Y genera un pequeño vacío que hace que todo el humo salga por la chimenea y no por la boca de la estufa o de la parrilla. Este, y ya empezamos a hablar de comida de vuelta. Entonces,
esta convección natural está presente permanentemente en todos lugares. Incluso en las casas o en los lugares donde uno habita normalmente, el aire caliente se va para arriba y el aire frío suele estar abajo, entonces uno pone por lo general las estufas abajo a nivel de piso para que el aire caliente suba, y los aires acondicionados los pone arriba a nivel de techo para atacar el aire caliente y que todo el aire frío pueda bajar y enfríe más rápido la habitación, ¿no? Así que bueno, y después tenemos el proceso de radiación, o la transferencia por radiación, que es completamente distinta a los otros dos. Acá, para que exista radiación, no es necesario que exista un medio físico. Para la convección y para la conducción, sí, lo decíamos recién, sin importar lo que pasara, si era un fluido, si era un sólido o un líquido o un gas, estas dos existían. Ahora, para que exista la radiación, no tiene que haber un medio físico. Esa transferencia de energía es a través de ondas electromagnéticas. De hecho, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es la radiación entre el Sol y la Tierra, ¿no? Nosotros, si bien hay fluidos en el medio, en algunas partes un poco más conocidos que en otras, no sabemos lo que pasa mucho más cerca del Sol o entre gran parte del universo, qué tipo de materia hay ahí, si no hay, cuál es la continuidad. La verdad que no lo conocemos, pero la radiación llega igual. De hecho, nosotros ponemos la mano en el techo de un auto que estuvo todo el día al sol en el verano y nos quema, pero terriblemente. Y si a ese mismo auto, en la misma situación, le ponemos un árbol arriba o una sombrilla arriba, el techo no quema como antes. Entonces, claramente hay radiación y que existe este efecto de sombra, ¿no? Que con los otros no existe. Bueno, vamos a meternos un poquito más en detalle con la conducción. Vamos a ver los tres, pero ahora nos vamos a meter más con la conducción. Primero con la conducción. La transferencia de calor a través de un material en estado estacionario. La ley que la describe o que describe la conducción es la ley de Fourier, y nos dice que la variación de calor es proporcional a una constante, al área, a la diferencia de temperatura, y tiene que ver la distancia que separa ambas temperaturas. Si nosotros vamos a definir esta constante K es la conductividad térmica. Y nosotros tenemos materiales que transfieren muy rápidamente el calor. Entonces, si acá tengo una diferencia de temperatura muy grande y esta distancia es siempre la misma y este calor es muy grande, es que esta K es grande, ¿sí? Si esta K es chiquita y tengo la misma diferencia de temperatura, esta diferencia de calor o este calor es más chico. Entonces los distintos materiales aportan a la ley de Fourier con una conductividad que es característica de cada material diferente. Los materiales que son aislantes tienen una K que, ¿cómo creen que será? ¿Grande o chiquita? Grande. No, al contrario, porque si es aislante, conduce menos. Exactamente. ¿Sí? Si tenemos materiales aislantes, la conductividad de ese material es chiquita. Nosotros tratamos que sea lo más chica posible para demorar
o para que no haya transferencia de calor de un lugar al otro. Si bien existe el gradiente de temperatura, vamos a tratar de que esto no ocurra. Y a la inversa, si nosotros tenemos o queremos un material conductor, un material que haya mucho cambio de calor, ¿qué material vamos a buscar? Un material que sea conductor. Y es acá, ¿cómo sería la conductividad de un material conductor? Y grande. Grande, claramente. ¿Sí? En la industria y en nuestra actividad tenemos millones de ejemplos de esto. Bueno, no sé si millones, pero muchos ejemplos de esto que nosotros usamos a favor y en contra. En realidad los usamos siempre a favor, elegimos el material que queremos. Por ejemplo, en una olla, en una paila, en un intercambiador de calor, ¿qué vamos a buscar? ¿Una K grande o una K chiquita? Y una K grande en la olla. Una K grande, porque nosotros queremos que el fuego que está y el calor que tenemos abajo, o la fuente de calor, si no es fuego, es algún fluido, la fuente de calor que tenemos del lado externo de la olla, y llegue lo más rápido y con la menor pérdida al fluido. Entonces vamos a buscar K muy grandes. Por ejemplo, el acero inoxidable, el cobre, los distintos metales. ¿Sí? Y si por el contrario nosotros queremos que no haya pérdidas de calor, queremos mantener la temperatura dentro de un determinado recinto, vamos a buscar conductividades muy bajitas, materiales que son aislantes. El telgopor, la lana de vidrio, bueno, ya no se puede usar, pero las lanas minerales, el poliuretano, ¿sí? Entonces, con las mismas diferencias de temperatura y con la misma distancia entre la fuente fría y la fuente caliente y el mismo área de transferencia de calor, nosotros podemos tener más o menos calor dependiendo del material que nosotros usemos. Así que eh, esto siempre es importante considerar e importante tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, y el signo siempre porque hablamos de temperaturas decrecientes, ¿no? De temperatura mayor, menor a mayor, de mayor a menor, y ahí es donde tenemos el K, la temperatura, el signo, perdón. ¿Mm? Eh, Supongamos el manguito de la olla que nosotros veíamos, ¿sí? La diferencia entre el gradiente de temperatura caliente contra la olla y frío contra la mano. Bueno, en el caliente tenemos la temperatura mayor y en el frío tenemos, en el más distante tenemos la temperatura menor, que es la temperatura fría. El delta X es la diferencia entre los dos puntos de temperatura, entre la fuente fría y la fuente caliente, o la fuente caliente y la fuente fría, ¿sí? Y esta es la variación de temperatura en el tiempo, ¿no? Si nosotros esto lo graficamos sin pensar en el manguito, tenemos la fuente a la temperatura 1, más caliente, y por lo tanto el calor va de la fuente caliente a la fuente fría, y la fuente a temperatura 2, que es menor que la temperatura 1, lo vemos acá en el gráfico, ¿sí? Viaja eso de la fuente caliente a la fuente fría. Y el área que hace referencia a la ley de Fourier es este área que está pintada en verde, verdecito, porque no es lo mismo que el contacto entre la fuente fría y la fuente caliente sea de 1 centímetro cuadrado a que sea de 1 metro cuadrado o que sea de una superficie mucho mayor. Cuanto mayor es la superficie entre las dos, de contacto entre las dos fuentes, claramente mayor es el calor. ¿Mm? Lo único que juega en contra
de la transferencia de calor es la distancia entre las dos fuentes. Si entre la fuente 1 y la fuente 2 hay mucha distancia, el mango de la olla es muy grande y yo difícilmente me queme. Claramente, pues si la distancia es muy grande, esto está dividiendo, el Q va a ser más chiquitito. Por el contrario, si la distancia es muy cortita, bueno, el Q va a ser muy grande. Manteniendo todos los otros parámetros constantes, ¿no? ¿Se entiende? Esto en estado estacionario, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿se conectaron? No, no se conectó ninguno más, ¿no? De los que estaban con examen. ¿De electro? Alguno que me lea porque no puedo leer el chat. Si comparto, no leo el chat. Maca dijo que sí, pero creo que de que se entendió. Está bien. Está No, bien. sí, yo estaba respondiendo de que se entendió. Pasa que Ah. me anda alerta la computadora y bueno, tardo en activar y desactivar el audio, por eso no contesto por acá. No, no hay problema. No hay problema. No, yo muchas veces les digo que hablen y que nos cuenten y que vayan charlando, porque es una manera de seguir la charla y que uno no hable solo, ¿no? Si no termina pasando que uno habla solo. Bueno, seguimos entonces acá con la transferencia de calor. Fourier es para estado estacionario y cuando hablamos de conducción. Vamos a seguir trabajando con Fourier, pero esta es la presentación, ¿sí? Nosotros podemos desarrollar un poco más la fórmula, ¿sí? Ya sacarla de los estados diferenciales, y sabemos que el calor es la conductividad por el área por el delta T sobre L, que era esto que aplicado a este ejemplito es lo que estamos viendo, la conductividad del material, el área sombreada, ¿sí? El área de contacto, no de la fría más de la de la caliente, es 1 metro cuadrado, no dos, una de la fría y otro de la caliente, solamente el área que está en contacto. La temperatura 2, que es la de la fuente caliente, la temperatura 1, que es la de la fuente fría, y L, que es la distancia que separa las dos fuentes. Bárbaro. Entonces, el calor, ¿sí?, es K por A por el delta T. Y el delta T, si lo damos vuelta, por eso 1 menos 2, entonces cambia el signo acá y sacamos el signo de la miércoles de este otro lado, ¿no? Solamente referimos a la diferencia de temperatura, nada más. Ahora, ¿cuáles son las unidades? Bueno, habíamos dicho, no lo nombramos antes, ¿sí? Pero ustedes ya que son capos del análisis dimensional, área es en metros cuadrados. Temperatura es en unidades de temperatura, grados centígrados o grados Kelvin. La longitud es unidades de longitud, metros. Por lo tanto, K son unidades de energía, ¿sí?, de calor, ¿sí?, watt y Kelvin sobre metro. Se pueden expresar en otras unidades, pero está. Y claramente es dimensionalmente correcta, porque metro cuadrado se me va con metro y con metro, los Kelvin se me van con los Kelvin, y me quedan en ambos lados unidades de energía. Perfecto, ningún problema. Dimensionalmente funciona bárbaro. Y volviendo sobre el manguito, si nosotros estamos bien cerca de la olla, tenemos mucha temperatura, y si está lejos de la olla, tenemos menos temperatura, y lo que sabemos es que cae linealmente, ¿no? Esta es la ecuación de una recta. Sabemos que es una recta porque no hay ningún término que esté elevado a otro coeficiente que no sea el 1. No es cuadrática, cúbica, ni logarítmica, nada. Es lineal. Perfecto.
¿Dónde usamos la transferencia de calor? En la cocción totalmente. Nosotros ponemos un bife, acá está bueno, está bueno pensarlo. Ponemos un bife, un churrasco en la plancha, ¿sí? O en una asadera o en una plancha. ¿Y dónde se da la conducción? ¿Qué les parece? Entre la plancha y la carne. Ah, muy bien. A ver, vamos a pensarlo. Acá está, supongamos que somos súper modernos. Tenemos una cocina eléctrica que no hace llama y que tiene todo con una resistencia, la temperatura toda igual, muy caliente. Perfecto. Después nosotros ponemos como si fuera un corte y exagerado la plancha, ¿sí? Vamos a poner que esto tiene toda la misma superficie de contacto, que no hay otra cosa, o sea que toda la hornalla eléctrica es del mismo tamaño que la plancha, y arriba le ponemos nuestro churrasco que nos vamos a comer y que lo vamos a esquematizar de esta manera. ¿Dónde hay conducción acá? ¿Quién hablaba recién? ¿Quién decía? Yo, Rocío. Rocío. Igual sí, no, ahora que lo veo, sí, como que primero es entre la fuente, que sería la hornalla esta eléctrica y la plancha, y después entre la plancha y la carne. Exactamente. Nosotros tenemos, ¿sí? Dibujé a propósito una hornalla eléctrica como para que, digamos, no haya dudas de que la plancha apoya perfectamente sobre el vidrio, digamos, de la hornalla eléctrica, y acá tenemos la temperatura más caliente, ¿sí? en el contacto de la hornalla con la parte inferior de la plancha, y arriba tenemos la parte más fría de la plancha. Sí, de hecho, cuando nosotros ponemos la plancha para hacer un churrasco, aunque sea con una hornalla de gas, tenemos que dejarla un poquito para que caliente. Sin embargo, ni bien pusimos la plancha arriba de la hornalla, la parte de abajo de la plancha enseguida empieza a calentarse, pero la parte de arriba tarda un poquito. Ah, acá estamos entonces pensando en que desde que ponemos hasta que tarda, acá estamos en algo de estado transitorio, sí, pero una vez que calentó y que nosotros tenemos abajo siempre la misma temperatura, arriba, si no le ponemos nada, va a mantenerse siempre a la misma temperatura. Podemos pensarlo en estado estacionario. Entonces, si conocemos el material, que como es conductor es un metal, porque nosotros queremos que caliente lo más rápido posible, conocemos la distancia entre la fuente fría y la fuente caliente, si conocemos el material, conocemos la K, conocemos el área de la plancha, porque si es una plancheta es cuadrada y podemos saber la superficie que tiene, y si es una plancha de las viejas biferas que es redondita también, ¿no? Es otra fórmula que usamos, pero el área la podemos conocer sin ningún problema. Y sabemos la temperatura de la hornalla, porque nosotros la pusimos a, no sé, 200 grados, y podemos conocer la temperatura de la superficie, en la temperatura que sea. La podemos conocer sin problema. Listo, entonces podemos calcular y podemos saber cuál es el calor que le vamos a dar a nuestro bife. Ah, buenísimo. Muy bien. O sea que acá podemos aplicar claramente lo que le pasa a la plancha con la ley de Fourier. ¿Sí? Y ahora volviendo a lo que decía Rocío hace un ratito. ¿Qué le pasa al churrasco? ¿Qué se les ocurre que pasa con el churrasco desde que nosotros lo apoyamos en la plancha y lo sacamos para o darlo vuelta
o para comerlo. Sí, adentro de la carne también hay como una transferencia. O sea, para mí, desde el borde, como hasta el medio, que es lo que más tarda. Exactamente. También hay una transferencia, ¿sí? Desde este costado, desde este extremo que está en contacto con la plancha, que sería el más caliente, hacia el centro o hacia adentro, ¿sí? Hay una transferencia, ¿sí? Que tiene un montón de particularidades, porque esto no es un metal, ¿no? Es un pedazo de carne o una rodaja de pan si estamos haciendo una tostada, o un pedazo de pescado, o lo que nosotros estemos queriendo cocinar. ¿Sí? Y acá tenemos una característica que nos va a acompañar y que nosotros tenemos que conocer, que esto tiene, sobre esto vamos a trabajar de acá en adelante todo lo que resta de la asignatura y siempre lo vamos a estar refiriendo. Pero acá, ¿qué características tiene esta rodaja de alimento? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tiene? Como en el metal sabemos que es todo metal, no hay ningún problema, perfecto. Podemos calcular perfectamente porque tenemos una K que refiere al metal. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué se les ocurre? No tienen que saberlo, ¿eh? Estamos empezando a descubrirlo, así que todas las respuestas son correctas. Proteína, Proteínas, muy bien. lípidos, Muy bien, lípidos. ¿Qué más? Lípidos Y o grasas, ¿no? Vamos a ponerle, pero sí. ¿Qué otro? hierro también. Sí, pero no el Para si no hierro y es tan los significativo. no, el hierro y los otros componentes minerales que puede haber, los vamos a llamar microcomponentes, que para esto ahora no los vamos a considerar, pero dentro de los macrocomponentes, que son los que forman el 90 y pico por ciento de la composición del alimento, nos faltan dos. Agua. No, tiene agua también. Agua, Y carbohidratos podrían ser. perfecto. Agua. Y el último, hidrato de carbono. Muy bien. Muy bien. Entonces nosotros vamos a poder calcular y vamos a poder considerar y entender qué le pasa a nuestro alimento con la transferencia de calor y después con la transferencia de masa, conociendo en parte cómo son sus 4 macrocomponentes, cuál es la relación que tienen entre ellos y cómo impacta cada uno en, en los procesos de transferencia, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿es lo mismo poner a cocinar un churrasco, eso, que tiene una determinada cantidad de agua, que una tostada, que tiene mucha menos, o sea, una rodaja de pan ya seco? Y no, No. para hacer una tostada vas a tardar menos. Exactamente. ¿Sí? Incluso buscamos distintas cosas, ¿no? Para la carne nosotros queremos que en el centro del bife haya alcanzado una temperatura que nos garantice que no tiene ningún microorganismo que nos genere a nosotros alguna complicación, ¿no? Y además vamos a buscar que, dependiendo del paladar de los comensales, no sea una vaca mugiendo, sino que esté cocido. Bueno, entonces vamos a necesitar que al centro del bife o al centro de lo que estamos cocinando se llegue una determinada cantidad de temperatura. Y una vez que llegó a esa temperatura, o lo damos vuelta para que pase lo mismo del otro lado, o lo cocinamos como hacen los sándwiches en las sandwicheras que tienen las dos capas o las dos tapas en contacto con una resistencia caliente,
o lo damos vuelta. Pero bueno, para nosotros va a ser siempre importante conocer estos cuatro, o la relación que existen entre estos cuatro macrocomponentes de todos los alimentos. Hay algunos que tienen más agua, otros que tienen proporcionalmente más proteínas, otros que tienen más hidratos de carbono y otros que proporcionalmente más lípidos o grasas. Pero bueno, volvamos a Fourier y a la conducción. Fíjense que nosotros miramos la conducción en el material, en el sólido, en lo que estamos calefaccionando, y sabemos que algo adentro del alimento hay. Ahora vamos a tratar de charlar un poco más sobre esto, porque, bueno, a medida que vayamos avanzando vamos a pensar un poco más qué le pasa al alimento cuando lo estamos cocinando y estamos cambiando muchas de sus propiedades. De hecho, no es lo mismo el churrasco cuando está crudo que el churrasco cuando está cocido. Sin hablar de la cuestión sensorial, ¿no? Solamente de la cuestión física, que uno es más flexible, el otro es más rígido, uno es más jugoso, el otro es más seco, bueno, y todas esas cosas. Seguimos un poquito. ¿Qué pasa cuando, perdón, acá estábamos hablando de la ley de Fourier en una sola etapa, ¿no? O sea, nosotros teníamos la resistencia caliente y la plancha, nada más, solamente eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pared por la que se transfiere el calor? A nosotros nos interesaba pensar esto. Esta era una pared de una capa sola, tenía un solo componente, el hierro. Entonces nosotros podíamos pensar qué pasaba acá con esta ley de Fourier, analizándola solamente para esta capa. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo una pared que es compuesta? Estas paredes, esto por lo general se da en muchos lugares, ¿sí? Difícilmente nosotros tengamos una pared única. Por lo general en los lugares de cocción sí. La plancha es tenemos hierro. La olla es una sola, es solo hierro. Aunque algunas le ponen teflón del lado de adentro. Entonces ya es una pared compuesta, porque tenemos el hierro y después tenemos el teflón. Ah, pero algunas ollas también las pintan del lado de afuera, entonces tenemos una capa de pintura del lado de afuera, en la parte más importante, que es el corazón de metal de la olla, y después un teflón del lado de adentro. Ah, ya no es tan simple la pared, tenemos por lo menos 3 componentes. Y ahora que hacen estas super ollas que son cerámicas y qué sé yo, también. Yo no sé muy bien cómo es que se construyen, pero seguro tenemos ahí un corazón de metal y una cerámica recubriendo la parte interna y una pintura del lado externo. Ah, entonces una pared compuesta existe. Sí, claro, 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 claro. En las cámaras frigoríficas o en en los lugares donde habitamos, esta pared compuesta es clarísima. En las cámaras nosotros tenemos una pared de metal, de hormigón, perdón, de ladrillo. Sí, está, no me salía la palabra, disculpen. Una pared de ladrillo, ¿sí? Del lado interno de la cámara solemos tener, acá no sé si es el interno o el externo, ¿no? Pero del lado interno solemos tener un revestimiento que protege de la humedad, porque adentro de la cámara suele estar húmedo, y afuera, en la parte externa de la cámara, tenemos el material aislante. Entonces, tenemos una pared compuesta que va, si nosotros queremos tener una cámara, tratar de retardar lo máximo posible la transferencia de calor desde afuera, que hace mucho más calor que adentro en la cámara.
Lo mismo pasa en los caños. ¿Se acuerdan el caño que vimos en la clase pasada con Fabián? Que decía que ese era un caño que estaba revestido y que estaba revestido con un material aislante, y además del material aislante tenía una chapa para poder hacerlo inocuo o fácilmente higienizable. Bueno, estamos pensando en una pared compuesta, porque tenemos el caño, tenemos el aislante y tenemos la otra chapa. Ah, en nuestra casa, señalo así porque es la pared de mi casa ahora que está calefaccionada, yo tengo calor adentro y afuera hace frío. Tengo en las paredes de la casa primero revoque, después un ladrillo hueco y después revoque. Por lo menos otras casas, otras paredes, además de revoque, ladrillo, revoque, en el medio, entre el ladrillo y el revoque, tienen un material aislante, tienen un telgopor, o una lana de vidrio, o de una lana mineral. Y algunas más nuevas todavía, los ladrillos que usan son ladrillos huecos. Entonces hay espacios que solamente tienen aire y que como ese aire está estanco porque no se mueve, porque tienen material arriba, abajo y a todos los costados, ese aire funciona como aislante también. Entonces paredes compuestas tenemos por todos lados. Perfecto. Ahora, nosotros podemos también describir lo que pasa con el calor en esas paredes compuestas. Para una pared simple, que es lo que hablábamos recién, decíamos que el calor era proporcional a la conductividad del material, al área que tenía contacto entre la fuente fría y la fuente caliente, y a la distancia que separaba la fuente fría de la fuente caliente. Y todo eso multiplicado por el delta T. Y ahora que lo escribimos así, nosotros podemos pensar que todo esto, la conductividad, el área y la distancia, es la resistencia que se opone a la transferencia del calor. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos una fuente impulsora y una resistencia? Bueno, el delta T es la fuente impulsora. Sí, claramente, porque cuanto mayor delta T tengo, más impulso va a existir para transferir el calor. Entonces todo el resto nosotros lo definimos como resistencia. Y lo escribimos de esta manera para que lo pensemos y lo tengamos clarito, como decíamos recién. La transferencia de calor es la relación entre la fuerza impulsora y la resistencia. La fuerza que impulsa la transferencia y la resistencia que la impide. ¿Sí? No está restando. O sea que esto nunca puede ser cero, ¿no? No es que no vamos a tener transferencia de calor. Tenemos transferencia de calor de un lado de la pared al otro, o viceversa, pero transferencia va a existir siempre. Será muy chiquitita, pero va a existir siempre. Si la resistencia es muy grande, ¿eh? Y al mismo delta T, la resistencia es muy grande, la transferencia va a ser pequeña. Va a existir, pero va a ser pequeña. Y si tenemos el mismo delta T y la resistencia es chiquitita, la transferencia va a ser mayor. Ahora, si pensamos en paredes compuestas, podemos pensar análogamente a lo que pasa con los circuitos eléctricos a resistencias en serie. ¿Sí? Nosotros podemos decir que para una pared simple, lo que decíamos recién, el calor es la relación entre la fuerza impulsora y la resistencia. ¿Sí? Y acá, en esta pared compuesta, nosotros tenemos un material que llamamos A, un material que llamamos B y un material que llamamos C. Entonces yo puedo pensar que el calor se transfiere primero desde la temperatura
digamos, desde la parte izquierda de la pantalla, ¿sí? Desde acá donde estoy marcando, donde tengo la temperatura mayor, que es T0, es la temperatura mayor, hacia T1, que está en el medio. Y sí, porque yo voy a poder transferir de acá a acá, tengo el L, que es la distancia que separa T0 y T1, sé cuánto están en contacto, la temperatura, la fuente caliente y la fuente fría, el área en la que están en contacto, ¿sí? Y sé la K de ese material, la conductividad de ese material. Entonces el calor que se transfiere a través del material A, yo lo voy a poder escribir como la diferencia de temperatura que tengo en el material A sobre la resistencia que tengo en el material A. Ahora, ese mismo calor es el que se va a transferir en el material B, y esto yo lo puedo escribir como el delta T que tengo en el material B, entre T1 y T2, sobre la resistencia del material B. El calor es el mismo. Yo no pierdo calor de un lado a otro, ¿no? Lo que se tarda, lo que a lo sumo tardará más. Disculpen, estoy tomando mate en el medio. Y lo mismo pasa con el material C. Yo puedo decir que todo el calor, que es el mismo en todos los casos anteriores, va a ser el delta T al que está expuesto mi material C sobre la resistencia que opone ese material C. Ah, bárbaro. Entonces ahora yo puedo escribir esto un poquito, con un poquito más de... Voy a cambiar de color. Lo puedo escribir con un poco más de detalle. Y porque yo tengo más detalle. Entonces yo sé que el calor es el delta T sobre la resistencia. Aplicado al material A, es la temperatura 0 menos la temperatura 1 con la resistencia del material A. Y esto va a ser igual a lo que pasa en el material B, que es la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre la resistencia que propone B. Y esto va a ser igual a T2 menos T3 sobre la resistencia que pone el material C. Y sí, porque yo sé que T1 es la temperatura de la interfase entre el material A y el material B. T2 es la temperatura de interfase entre el material B y el material C. Y T3 es la temperatura de la superficie externa del material C. Y T0 es la temperatura externa del material A. Ah, buenísimo. Pero también puedo ahora profundizar un poco más. Si yo opero matemáticamente sobre todo esto y trato de juntar para entender todo el delta T, ¿sí? Este T1 se me va con este T1, este T2 se me va con este T2, si la sumo a todas para tener el calor total, ¿sí? que era el mismo, ¿no? Y que yo lo puedo calcular, entonces yo puedo decir, puedo pensar, ¿sí? Si las considero como resistencias en serie, ¿no? Que el delta T es T0 menos T3. Perfecto. Y la resistencia de A es la distancia, el espesor del material A sobre la conductividad del material A por el área que está en contacto, más el espesor del material B por la conductividad del material B por el área que está en contacto. Perfecto. Y lo mismo para el material C. Ah, re bien. Pero en este caso, donde las tres capas son solidarias, están una pegada con la otra, las tres A son iguales. ¿Sí? Entonces yo hasta podría sacar factor común de las tres A. Las longitudes o espesores, las longitudes que separan las dos temperaturas, digamos, o el espesor, que vendría a ser lo mismo, y la conductividad, y no necesariamente, posiblemente haya diferencias en las conductividades, seguramente va a haber diferencias. Si no, no tiene sentido que ponga una pared más. Si la conductividad es la misma, hago un espesor más grande.
A menos que por una cuestión económica me convenga pegar dos más finitos, que a veces pasa. Pero puedo sacar la A. Ahora, perdón, pensé que tenía expresada la ecuación con la A del otro lado. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que nosotros podemos sacar la A de factor común y pasarla del otro lado dividiendo, ¿no? Porque esto sería que está multiplicando esta A, lo mismo que la K. ¿Sí? Se dan cuenta que esta la dimos vuelta. Para pasarla dividiendo, esto que estaba multiplicando, para pasarlo dividiendo lo dimos vuelta, es L sobre K sobre A, o L sobre K por A. Y acá estaba al revés, ¿no? Para ponerla dividiendo la dimos vuelta. Entonces el área que estaba acá, yo puedo pasarla dividiendo, ¿no? Entonces puedo tener el calor por unidad de área. El calor por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces casi que me independizo de cuánta es el área de transferencia que tengo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Creo que no, profe. Hasta ahora No, bien. se entendió. No, por ahora no. Bueno, bárbaro. Seguimos un poquito más entonces. ¿Qué pasa cuando todo esto nosotros lo podemos plantear cuando estamos en estado estacionario? ¿Sí? Cuando estábamos pensando en el equipo, cuando estábamos pensando en la plancha, donde poníamos el churrasco arriba, ¿no? Acá tengo la resistencia caliente y acá tengo el pedacito de carne que voy a cocinar, ¿sí? Y yo sé que esto es así, o en la olla, y esto es así. Y como este calor yo lo mantengo constante porque lo puedo definir, lo puedo regular, y esto lo conozco, es el calor que yo voy a entregar acá, es constante también. Entonces, para el equipo, la plancha, estoy en estado estacionario. Siempre esta va a ser la misma temperatura sin importar el tiempo, y esta va a ser la misma temperatura sin importar el tiempo. ¿Sí? Una vez que lo puse en régimen, pero van a ser siempre las mismas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a empezar a mirar no la plancha, ¿sí? Que la tengo acá abajo, acá el fueguito, acá el fueguito, ahí se ve el fueguito, y a la plancha, y acá el bife, ¿no? En el bife yo no estoy mirándolo como un estado estacionario. ¿Por qué? Y porque primero a mí no me interesa. A mí me interesa que de los 5 grados que salió de la heladera del bife, llegue a 70, 80 grados en el centro. Entonces yo estoy seguro de que no voy a tener ningún problema y que voy a poder comerlo sin ningún problema. Y una vez que llegó a esa temperatura, lo saco. ¿Sí? Yo no quiero que permanentemente esté así. De hecho, no lo voy a poder hacer, se me quema. ¿Sí? Justamente por las características particulares que tiene el alimento, de sus macrocomponentes. Ustedes han visto que cuando ponen un churrasco a cocinar, sale vapor de agua. Perdón, sale vapor. ¿Sí? Y el vapor es agua. Entonces, cuando empiezo a cocinar, tengo una composición determinada de la carne, y a medida que va pasando el tiempo, esa composición va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Y porque cada vez tengo menos agua. Y sí, si se está evaporando, lo veo, sale humito. Ah, entonces hay un momento en el que se me carboniza. Sí, y sí, si le saqué toda el agua, se me empieza a quemar. Entonces no me interesa pensar en estado estacionario en el alimento que está arriba. En
el elemento calefaccionante sanitario que se interpone entre el fuego y la comida, sí. No hablamos del asado acá, ¿no? Pero en el asado pasa algo parecido, no tengo esto, pero el fuego está y la carne se cocina igual y se evapora el agua también y cambia su composición permanentemente. Entonces, acá estamos pensando, cuando hablamos de lo que estoy cocinando, ¿sí? del alimento, estamos hablando de un estado transitorio. Y claramente podemos hacer un balance microscópico y pensarlo, como lo hablamos la vez pasada cuando hablábamos de los balances microscópicos, que podemos hablar de la acumulación de calor más menos las entradas y el calor generado. Acá estamos con transporte de Reynolds, ¿sí? Microscópico, ¿por qué? Y porque nos interesa entender qué le pasa a cada si pudiéramos, ¿sí? a cada pequeño espesor de la carne, ¿sí? Imaginémonos acá, si este es el churrasco, ¿sí? La primera línea de moléculas que está en contacto con la plancha tiene un determinado comportamiento y sufre una determinada acción. A medida que yo me voy alejando de esta fuente caliente que tenía acá, las distintas capas van a tener un comportamiento distinto, ¿sí? Y si yo tengo dos fuentes calientes, como decíamos hace un rato en las sandwicheras que uno le pone, o en las tostadoras que uno pone en las máquinas para hacer la tostada, tienen la resistencia de los dos lados. Entonces yo voy a estar calentando obviamente mucho más rápido, porque el calor va a estar pasando desde esta cara hacia adentro y desde esta cara hacia adentro. Si las dos fuentes calientes son exactamente iguales, que no necesariamente lo son ni lo tienen que ser, voy a tener que el comportamiento puede ser bastante simétrico. ¿Mm? Pero hay características que a nosotros nos interesa lograr, que por ahí no necesitamos o no queremos que las dos fuentes sean de la misma manera, ¿no? Ya lo vamos a seguir mirando. Pero se entiende que en el estado transitorio cada espesor, pequeño espesor del material o del alimento que nosotros estemos cocinando va a tener un comportamiento diferente y una característica diferente respecto del calor. Respecto de sus componentes también, porque el agua, por ejemplo, se va a ir evaporando. Y también van a pasar otras cosas. A medida que la temperatura empieza a subir, hay algunos componentes que pueden cambiar de estado. O sea, algunas materias grasas se transforman en fluidas, en líquidas. Estaban como grasa sólida y después es una grasa líquida a temperatura caliente, ¿no? Después vuelven a solidificarse, pero en el medio hubo un cambio y migró desde el lugar a donde estaba claramente por gravedad hacia abajo. Entonces hay un comportamiento distinto acá. Y además con la temperatura favorecemos determinadas reacciones químicas entre las proteínas y los hidratos de carbono, entre las proteínas y los lípidos, entre el oxígeno que está presente en el ambiente y los lípidos. Bueno, hacemos un desastre hermoso, que a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? A hacer esos lindos desastres, que la gente después compra y nos dice qué rico que está. Pero es parte de esto, ¿eh? Ahora, nosotros para estudiar qué es lo que pasa en el estado transitorio, no nos vamos a meter con estas ecuaciones que eran bastante complicadas y que matemáticamente eran un lío de resolver. Por suerte hubo muchos científicos que empezaron a trabajar con esto, pero hubo dos que se llaman Gournier y Lurie, en francés, Gournier y Laurier, que pudieron establecer, ¿sí?, algunas
características y teniendo en cuenta determinadas condiciones iniciales, pudieron establecer relaciones a través de adimensionales que las pudieron volcar en un gráfico. Y esas condiciones iniciales, por ejemplo, tenían que ver con la temperatura de nuestro volumen de control, a qué temperatura inicialmente poníamos nuestra carne en la plancha, estaba toda a temperatura de heladera, 5 grados. ¿Cuál es la temperatura del entorno? Bueno, si nosotros pensamos en una plancha, la temperatura del entorno y la de que está por encima va a ser la temperatura ambiente, pero la que está por abajo es la temperatura de la plancha. Y si pensamos en una sandwichera, bueno, industrialmente muchas veces se cocina así con las dos planchas calientes. Bueno, de hecho en en los restaurantes que hacen hamburguesas, cocinan la hamburguesa con dos planchas calientes, una sobre la otra. Algunas todavía no, pero muchas sí. Entonces la temperatura del entorno va a ser como pensábamos recién, dos fuentes calientes, una a cada superficie de lo que estamos cocinando. Y después entender cuál es la geometría del objeto. No es lo mismo cocinar un churrasco que viéndolo de frente lo podemos mirar así, que cocinar un pollo entero, que es una especie de esfera, la podemos asociar a una esfera, o cocinar un tallarín, que es finito y largo, ¿no? Cada una de estas cosas tiene condiciones geométricas que nos posicionan a nosotros en una forma de resolver el estado transitorio de una manera distinta. Bueno, esta gente, estos dos muchachos, Gournier y Lurie, lo que hicieron fue establecer unos gráficos, que son estos. También vamos a volver a trabajar sobre Gournier y Lurie más adelante, ¿sí? Unos gráficos donde establecieron muchas de las características que nosotros hablábamos recién, ¿sí? Entonces nos dice, por ejemplo, para algo que nosotros podemos considerar una lámina, por ejemplo, como pensábamos recién, el churrasco puesto entre dos placas calientes, ¿sí? Para eso que podemos considerar una lámina o una placa plana, así también se la conoce, se la escucha, tenemos que definir una posición como adimensional, una posición relativa, o sea, si a mí me interesa estar en el centro de esa placa plana, en el centro del churrasco, o me interesa estar en una de las superficies o en otra de las superficies, ¿sí? O me interesa estar a la mitad, no me interesa estar en el centro, sino me interesa estar a una cuarta parte de la distancia, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, esas posiciones relativas, a ver si puedo poner acá que se vea mejor. Bueno, esas posiciones relativas, ¿sí? Están definidas como una dimensional que se llama n. Y este n, que está expresado en las cartas de Gournier-Lurie acá, ¿sí? Nos dice cuál es la posición relativa de cada una. Y este n adimensional es muy parecido, ¿se acuerdan cuando nosotros en las ecuaciones de Hagen, Poiseuille, Poisson, veíamos que partíamos del centro, ¿sí? Y que toda la distancia desde el centro hasta la superficie interior del caño era todo el radio, y después el radio chiquitito, nosotros queríamos saber cuál era la velocidad acá. Bueno, conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Nosotros decimos que la distancia al punto más comprometido, ¿sí? Es el x grande, ¿sí? O el x0, depende de cómo
esté expresado en el gráfico, eso hay que mirarlo, ¿sí? Y el x chiquitito es la relación la distancia desde el punto más comprometido hacia el punto que nosotros queremos evaluar, ¿sí? Entonces, por lo general, el x0 es el punto más comprometido, y x igual a 1 es el punto menos comprometido. Hablo de punto más comprometido y menos comprometido porque depende de cómo estemos calefaccionando, ¿no? Si nosotros, como decíamos hace un rato, calefaccionamos de arriba y de abajo, el punto más comprometido es el centro. Pero si yo, por alguna razón, solamente estoy calefaccionando de uno de los extremos, por ejemplo de abajo, el punto más comprometido es la superficie de arriba, porque es la que más va a tardar en llegar el calor. Vamos a seguir trabajando con esto, pero mucho, pero vamos ya empezando a entender cuál es el primer adimensional con el que nos vamos a topar en las cartas de Bournier-Lurie, ¿sí? Que obviamente nos resuelven muchísimo el trabajo porque es una resolución gráfica de un análisis microscópico. Obviamente atrás de todo esto hay muchas fórmulas que permitieron describir estas curvas, estas rectas, ¿no? Esta línea de rectas, este grupo de rectas, este conjunto de rectas. Pero a nosotros nos viene muy bien. Bournier-Lurie no fueron los únicos que trabajaron con esto. Hay otro científico que también publicó sus cartas con una característica particular que se llama Heisler, que también las vamos a usar o las vamos a mirar, pero las vamos a mirar más adelante. El segundo adimensional que nosotros vamos a mirar es el M, ¿sí? M, y nosotros ya lo conocíamos, o por lo menos no nos va a resultar tan extraño, porque el M es la inversa del biot. Y cuando nosotros hablamos de adimensionales, lo presentamos al biot, o por lo menos lo contamos. Dijimos que estaba ahí en el medio dando vueltas. Y el biot es una relación entre las resistencias. Esta K es la conductividad, como veíamos hace un rato, ¿sí? Y este H, ahora lo vamos a definir, ¿sí? Pero por lo general la K tiene que ver con el sólido, el que está expuesto al calor, y el H es el que está desde el medio circundante, ¿sí? Y está la mitad del espesor abajo. Imagínense, para entender esto, que nosotros tenemos una olla con agua hirviendo o con agua bien caliente hirviendo. No, bien caliente para que no esté en el medio los cambios de estado, ¿sí? Agua bien caliente a 98 grados, no hierve, a 98 grados, y tiramos adentro, acá está el agua a 98 grados, y tiramos adentro una arveja. Entonces vamos a pensar en una geometría esférica, o tiramos un cubito de carne o de papa, o tiramos fideos. Entonces, pensemos en la arveja, que por ahí es más fácil, ¿sí? Adentro de la arveja nosotros tenemos una conductividad propia de la arveja, y en el agua vamos a tener una conductividad propia del agua a esa temperatura, ¿sí? Y nosotros vamos a querer blanquear o cocinar la arveja, y vamos a querer que el centro de la arveja esté a, no sé, 60 grados, o no sé, la temperatura que querramos, ¿sí? Entonces vamos a tener una temperatura muy grande afuera, ni bien tiramos la arveja va a estar a temperatura ambiente, 20-25 grados, y la vamos a querer
cocinar, calentar. La relación entre las resistencias de la arveja, las resistencias o las conductividades del agua y de la arveja, es la que se vincula y la que nosotros pensamos y trabajamos con el biot, o con su inversa, porque no deja de ser lo mismo, nada más que por ahí en vez de pensarlo como resistencias, los pensamos como conductividades, o no importa, es uno sobre el otro, ¿no? Yo siempre, o por lo menos hasta ahora, estuve hablando de el fluido caliente y el producto frío, o la plancha caliente y el churrasco frío, pero la inversa también se da, ¿no? La arveja caliente, que yo la tiro en una olla llena de nitrógeno y que la congelo, o la masa de helado fría, que la tiro en una placa para poder congelarla después. Así que es para fluido caliente, partícula fría, o partícula caliente, fluido frío. Conceptualmente es lo mismo. Lo único que cambia es que el calor se transfiere de uno a otro o de otro a uno. Siempre del más caliente al más frío. ¿Sí? Bueno, ya definimos dos de los adimensionales que forman parte del gráfico de Bournier-Lurie y que tanto nos resuelve. El tercer adimensional, y que es por orden de aparición, no por orden de importancia, son todos importantes, si no, no nos podemos meter en estos gráficos, no los podemos resolver, es el Fourier. ¿Sí? Y este Fourier, ¿sí?, es un adimensional que tiene que ver con el tiempo. Si esto lo miran bien, acá tenemos una constante que es alfa, multiplicada por el tiempo, dividido el semiespesor elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es alfa, no una D. ¿Sí? Entonces, alfa obviamente tiene unidades adecuadas para que la dimensional sea dimensional, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular o podemos definir esta dimensional con el tiempo que nosotros vamos a exponer la arveja al agua caliente. Entonces yo quiero que esté en 2 segundos, bueno, podemos calcular esta dimensional y vamos a poder entrar por algún valor del Fourier, por algún valor de lo que está expresado acá en el eje de las X, y vamos a poder cortar la recta que representa nuestro producto. Y es nuestro producto, nuestro proceso, nuestra operación. Porque yo voy a ver cuál es mi valor de M, que va a estar, que cada valor de M representa un conjunto de curvas. Fíjense que acá dice todo M05, M1, M2, M6, una sola curva, una sola recta, M infinito, bien arriba, y hacia abajo, M igual 0. Pero que M igual 0 es todo esto. Fíjense que acá dice, ¿no? M0, N1. Así que la curva de las M, los conjuntos de las N, los tenemos repartidos por acá. Y las N son las posiciones relativas. Entonces, si yo quiero saber en este proceso que tenía acá, a los 2 segundos, qué le va a pasar a la superficie, y voy a estar mirando esta curva de acá porque es el N0. Y si quiero saber qué es lo que le pasa a mi posición más comprometida, voy a mirar esta curva de acá porque es el N1. Ah, bárbaro. Bien, bien. Bien por Bournier y Lurie.
Pero acá hay algo, bueno, vamos al cuarto dimensional y después volvemos sobre el Fourier. El cuarto dimensional es una dimensional de temperatura, en donde yo refiero la temperatura de la fuente caliente, en este caso la temperatura del agua caliente, ¿sí? La temperatura a la que quiero llegar o quiero calcular, a la que va a llegar después de tanto tiempo, y la temperatura inicial de la que yo parto, ¿sí? Siempre este delta es mayor que este delta. Por eso esto siempre va a variar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué este es mayor? Y porque yo, si estoy calentándolo, parto de una temperatura inferior y después aumenta. Entonces, si la temperatura de la fuente es la misma, el delta de arriba del numerador va a ser menor que el del denominador. Partí de una temperatura de 5 grados y la tiré, o de 20 grados, temperatura ambiente, y la tiré en 80, acá tengo 60 grados. Pero yo quiero llegar a 60. Entonces, de 80 a 60, acá tengo 20. ¿Sí? Siempre va a ser menor. Por lo tanto, esto siempre va a ser menor a 1. Por eso el gráfico es hasta 1, ¿no? De muy chiquitito, 0,0 algo, hasta 1. Y algo que vimos también en los gráficos anteriores, que ya charlamos, ¿sí? Esta escala, la escala de la dimensional de la temperatura, es logarítmica. Ven, ¿no? Las diferencias entre cada una de las divisiones, ¿sí? Cada una de estas equivale a la misma unidad dividida, ¿sí? A 0,1 o 0,01. Hay que mirar en cada caso, ¿no? Esta es 0,1, esta es 0,1, esta es 0,1, porque es un orden de magnitud. Pero en el eje de las X, ¿sí? En el Fourier, no es una escala logarítmica. Así que este gráfico es un gráfico semilogarítmico. Entonces, yo puedo, miren el chastre que hice sobre el gráfico, lo voy a borrar todo. ¿Por qué está muy bueno este gráfico? Y el uso de este gráfico, tanto el de Bournier-Lurie como el de Heisler, que después los vamos a ver. Es que si yo defino la posición relativa, o sea, el lugar que me interesa conocer, y las características de mi fluido, de mi relación entre el fluido que calefacciona y el que estoy calefaccionando, o sea, entre el medio y lo que quiero cocinar o enfriar, ya estos dos los tengo conocidos, yo puedo elegir cuál es la temperatura a la que quiero llegar, leo o me choco con el grupo de curvas, con el grupo de rectas, y puedo tener una aproximación del tiempo a la que tiene que estar expuesto. Entonces, en el ejemplo de la arveja, si yo quería cocinar o calentar de 20 a 60, poniéndolo en agua a 90 grados, voy a poder calcular este I, voy a fijarme en la posición relativa, que para la arveja va a ser, porque a mí me interesa ahora, el centro, entonces voy a estar en el centro, y conozco el M porque conozco cuál es el K de la arveja, y si no lo conozco voy a poder hacer algún cálculo estimado, y el H del agua. Entonces voy a conocer perfectamente el punto en el que quiero leer, y después leo en el eje de las X cuál es la dimensional del tiempo, y de acá despejo el tiempo. Entonces voy a poder decir que para llevar una arveja de temperatura ambiente a 80 grados en agua a 90 grados, tengo que sumergirla durante 3 segundos, 4 segundos. ¿Mm? Después lo tengo que corroborar. ¿Por qué? Y porque la lectura en estos gráficos son siempre imprecisas.
¿Ah? Es muy difícil tener una lectura muy precisa. Voy a tener claramente una excelente idea del tiempo en que lo voy a tener que poner. ¿Sí? Pero después voy a tener que corroborarlo. O voy a tener que hacer algo que nos permita definir con exactitud el tiempo. ¿Sí? O ponerme en una situación de compromiso que garantice que la posición que yo tomé es la adecuada. O puedo hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Sí? Si yo dejo expuesta una arveja que puse en agua de 60, que el agua estaba a 90 grados y yo la puse la arveja a temperatura ambiente, 20 grados, y la llevé a 60, perdón, y la dejé 3 segundos, ¿a qué temperatura la voy a sacar? Bueno, hago lo mismo, pero al revés. Entro por el tiempo, corto con la curva, la recta que se corresponda con el n y el m correspondiente, y leo la dimensional de la temperatura. Y una vez que leí la dimensional de la temperatura, como conozco la temperatura inicial y la temperatura de la fuente, voy a poder despejar sin problema, sin ningún problema, la temperatura a la que llegó. ¿Sí? ¿Se entiende cómo vamos a usar y cómo vamos a trabajar con estos gráficos de Bournier-Lurie o el de Heisler? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. El gráfico de Heisler, a diferencia del de Bournier-Lurie, es exactamente igual, solamente la diferencia es que no tiene posiciones relativas. Siempre está graficado solamente para el punto más desfavorable, cuando n es igual a 0. Esa es una contra, porque solo refiere al punto más crítico. Pero la ventaja que tiene es que tiene muchas más curvas, más cantidad de M's, ¿sí? Más biot en los gráficos. Acá tenemos pocos, M0, M05, creo que era este, no lo veo bien, M1, M2, M6 y M infinito. Después vamos a pensar y a jugar un poco por qué acá tenemos una sola recta. Sin embargo, es un conjunto. ¿Por qué? Después lo vamos a pensar. Así que Heisler, en ese sentido, nos da más cantidad de biots para poder leer, pero siempre en una única posición. Bournier-Lurie nos da menos biots, pero en más posiciones relativas dentro de lo que estamos queriendo mirar. Y algo que habíamos dicho al principio, o cuando estábamos hablando del Fourier, que yo dije que volvíamos a mirarlo ahora, ¿sí? El Fourier es este. Lo voy a escribir acá grande, por si alguno no lo ve. Alfa sobre tiempo dividido el semiespesor elevado al cuadrado. Si yo tenía mi churrasco puesto arriba de la plancha acá y lo estoy cocinando como lo hacen muchas restaurantes de hamburguesas, con las dos caras expuestas a una fuente caliente, ¿sí? Y para cocinar yo tardo 5 minutos. Y esto para mí es mucho. ¿Por qué? Porque los comensales están apurados y quieren llegar, pedir la hamburguesa y que darle la hamburguesa y que ya está. No pueden esperar 10 minutos. Tienen que esperar menos. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que nosotros podemos bajar el tiempo?
disminuyendo el espesor. Puede ser. ¿Por qué? Y porque si la hamburguesa es más fina, va a llegar a alcanzar una determinada temperatura más rápido, menos la distancia, digamos. Claro, ¿no? O sea, acá yo puedo despejar el tiempo, ¿sí? Diciendo que es la dimensional, no importa ahora cuál sea, por el semiespesor elevado al cuadrado, y todo esto dividido alfa, ¿sí? O sea que si el espesor es más chiquito, obviamente el tiempo es menor. Se lee de esta fórmula, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. Se ve. Y ahora, si yo reduzco el espesor a la mitad, ¿el tiempo es la mitad? Dividido 4 Claro. ¿Sí? O sea, la mitad porque es dividido 2, pero si yo disminuyo el al espesor, cuadrado. está elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea que la disminución del tiempo no es lineal respecto del espesor, es cuadrático. Así que por ahí bajando muy poquito de espesor, ganamos mucho tiempo. ¿Sí? Está acá. Por ahí en minutos, en vez de tener, no sé, o en segundos, bajar 10 segundos o 15 segundos es un montón, y resulta que por ahí nosotros solo tocamos una décima parte del espesor de lo que estamos tratando. Esto nosotros lo vimos y cuando se los cuente es así. ¿Ustedes vieron cómo eran las hamburguesas hace, no sé, 5, 7, 10 años atrás? ¿Sí? Que había hamburguesas, había hamburguesas, las tradicionales de patty, tenían más o menos 1 centímetro, 12 milímetros de espesor, o más, 15 milímetros de espesor. ¿Sí? Y pesaban, no me acuerdo ahora, pero creo que cada hamburguesa pesaba 90 gramos de carne. Entonces, el paquete o la cajita de 4 hamburguesas era de 360 gramos. Perfecto, bárbaro. ¿Qué se les ocurrió a la gente de Patty? Bueno, ¿qué pasa si las vendían congeladas? Primero las vendían frescas, después las congelaban. Bueno, ¿qué pasa si nosotros, en vez de congelar una hamburguesa que tiene 12 milímetros de espesor, congelamos hamburguesas que tienen 6 milímetros de espesor? Y el tiempo es mucho menos que la mitad. Nosotros disminuimos el espesor al medio, ¿sí? Pero el tiempo varía en forma cuadrática. O sea que yo tardo mucho menos que la mitad de tiempo. Ah, entonces, productivamente lo que podemos hacer es poner hamburguesas que en vez de pesar 90 gramos, pesen 45, porque las partimos al medio literalmente, o sea, hacemos la mitad del espesor, las congelamos mucho más rápido que antes, y ahora vendemos finitas, pero metemos 2 finitas en una misma bolsita. O sea que estamos vendiendo la misma cantidad de carne que antes, pero tardamos mucho menos en congelarlo. Cierra por todos lados. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Eso fue así. De hecho, es una de las explicaciones por las que aparecieron las hamburguesas finitas en el mercado. ¿Quién quiere comer una hamburguesa chiquitita? Nadie. Al contrario, es más, después le pudieron bajar el precio porque tardaban mucho menos en congelarlo. Así que re bien. Bueno, eso es de entender y de aplicar
y de trabajar con esto, ¿no? De que alguien se puso a pensar y a mirar esto y decir, che, esto a nosotros nos conviene. Bueno, hagamos la prueba, bla, 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 bla. Perfecto. Entonces, estado transitorio para conducción de calor, nosotros vamos a usar los gráficos de Gurnier-Lurie. ¿Para qué lo usamos? Bueno, recién dijimos que nos podía llegar a servir para calentar una arveja, ¿sí? Y para fritado y hervido, como está pensando acá el muchachito de negro, el hombre de negro este, ¿servirá? Estos gráficos nos servirán para trabajar con fritados y hervidos. Voy a borrar todo esto, así podemos, lo dejamos pensar tranquilo al hombre de negro. ¿Servirá? ¿Tendrías cambios de estado? Tenemos cambio de estado, exactamente. Y en los cambios de estado, nosotros sabemos que se producen a temperatura constante. Entonces, ya acá muy bien no sabemos lo que puede pasar, porque yo puedo tener un cambio de estado y la temperatura va a ser la misma. Entonces, no refleja muy bien esto. Y si yo estoy pasando, por ejemplo, de temperatura ambiente en una papa que pongo a freír, una temperatura ambiente, y saco la papa después de frita a 120 grados, y esto mucho no me va a servir, porque yo primero calenté la papa, herví el agua, le saqué gran parte de agua, por eso sale tanto vapor del aceite que estoy fritando. Empezó a entrar aceite caliente adentro de la papa y cuando ya no está saliendo más agua, levanté la temperatura de la papa. ¿Sí? Si esto es disculpen, esto es un gráfico que yo puedo hacer de temperatura, de tiempo respecto de la temperatura del centro de la papa, ¿no? La puse a temperatura ambiente, la puse a calentar, hice el freído, reemplacé agua por aceite y después lo calenté un poquito más. Por ahí están exageradas las temperaturas, ¿no? No la caliento mucho más de los 100 y piquito de grados. La papa bien caliente, que es tan rica y tan doradita rica. Y hasta ahora más. Pero estos gráficos, para cuando tenemos cambio de estado, no nos sirven. Nos vienen muy bien para esta parte. Y para esta. ¿Sí? Acá no tenemos ningún problema. Pero acá, y acá realmente no nos sirve. No vamos a poder usarlo. ¿Eh? Para esto sí. Y nosotros tenemos muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones en la industria sin cambio de estado. Las pasteurizaciones todas se producen a menos de 100 grados. Bueno, con algunas ultra alta temperatura, muy poquito tiempo, no alcanza a evaporarse nada y no tiene por dónde salir, pero la mayoría no. Todas las cocciones, ¿sí?, se producen a menos de 100 grados. ¿Sí? Así que de esto vamos a trabajar mucho. Mucho, mucho. En los congelamientos también. Nosotros enfriamos de temperatura ambiente hasta más o menos 0 grados, congelamos a 0 grados, la curva es al revés, ¿no? Es así. Si hacemos temperatura sobre tiempo. Es al revés. Enfriamos, congelamos y subenfriamos. Bueno, acá no hay ningún problema. Podemos usar Gurnier-Lurie o Heisler. Acá también podemos usar Gurnier-Lurie o Heisler. Pero acá no.
Así que esto es una limitación que tienen estos análisis que han hecho estos muchachos en estado transitorio. Así que es bueno tenerlo en cuenta esto y conocerlo. Y que sobre esto nosotros vamos a trabajar mucho, pero mucho, mucho. Vamos a estar mucho tiempo trabajando con esto. Lo que les propongo ahora son las 8. Vamos a parar hasta 8:30, media horita de descanso a la garganta, a calentar agua para mate y 8:30 retomamos. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, Bueno. buenísimo. Bueno, voy a dejar de grabar y dejar de compartir.